Porque como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Si tú estás conmigo, Señor, lo tengo todo. Eres tú, Señor, quien nos sacia. Eres tú, Señor, quien nos levanta. Eres tú quien nos fortalece cada día, Señor. Gracias, amado Padre, porque te tenemos, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Ven y sopla, sopla, sopla en este lugar, Espíritu Santo. Sopla en nuestras vidas. Toca nuestras vidas. Háblanos a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Hoy venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido, Señor. Con un corazón humilde, Señor. Reconociendo, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor, viene de tu mano, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por ese amor que nos sostiene, que nos levanta cada día. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque es tu misericordia que nos hace estar hoy aquí, Señor. Es tu fidelidad, es tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque las misericordias de hoy no son las mismas de ayer, Señor. Te amamos, amado Padre, te bendecimos, rendimos nuestra voluntad, Señor, a ti. Rendimos nuestros pensamientos a ti, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, lo rendimos todo a ti, amado Padre. Gracias, Señor, precioso Señor, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú llegaste a nuestras vidas en el momento oportuno, Señor. Gracias porque tú nos has dado vida eterna. Gracias porque nos has dado salvación. Gracias porque en ti tenemos propósito, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Y si tú estás allí agradecido con el Señor, tú le vas a dar un fuerte aplauso en señal de gratitud, de rendición. Va a decir, Señor, te amo. Le va a gritar, Señor, te amo. Señor, te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, Señor. Señor, no sé qué sería de mí, Señor, si no te tuviera a ti, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Dios, y te bendecimos. Gracias, Señor. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya saludó a la persona que tiene al lado, la persona que tiene en la parte de atrás. Bueno, de verdad que ayer esa lluvia, por lo menos para allá, llovió muchísimo. Y sin luz hasta ahorita todavía no ha llegado la electricidad allá, ¿sí? Pero bueno, le damos gracias a Dios y quiero que se den un fuerte aplauso porque a pesar de las circunstancias perseveraron y están aquí en este lugar, ¿sí? Dios es bueno. Y bueno, hoy tengo el privilegio, ¿verdad?, de compartir el mensaje el día de hoy. De verdad que Dios ha sido bueno y le pido al Espíritu Santo que sea Él quien habla en nuestros corazones, que sea Él quien transforme nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Esta semana yo tenía ya este sentir de darle las palabras que le voy a predicar hoy.
Y yo le decía esta semana al Señor, creo que fue el día miércoles, orando, yo le decía, Espíritu Santo, tengo esta inquietud por esta palabra, pero si tú quieres que yo la dé, Señor, que el pastor me diga que predique el domingo. Y el día jueves en la mañana el pastor me manda un mensaje para que predique. Y yo vengo y yo empiezo a orar y yo le digo, bueno, Señor, no tengo que decirte qué quieres que predique, porque yo te dije, si tú quieres que yo predique esta palabra, el pastor me diga. Y entonces, bueno, espero que Dios hable a su corazón como ha estado hablando al mío. Amén. Y quiero que le presten atención, no sé si ya tienen este pequeño video. ¿Qué ven en el video? ¿Qué vieron en el video? ¿Qué vieron? Tragedias, desastre, perversión, maldad, ¿sí? Y hoy en día está nuestro mundo. Hoy en día nuestra sociedad está así. ¿Qué hay? Ambición, poder, tragedia, perversión. Y dice la palabra, les voy a leer aquí, en Filipenses, en el capítulo 2, del verso 14 al 15, dice, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? Y podemos ver que hoy en día, ¿verdad? Estamos viviendo eso que dice allí en la palabra, esa generación que maligna y perversa, que avanza cada día más de una manera, ¿sí? ¿Cuántos los pueden ver en las noticias, en el mundo entero? Cuánta perversión, cuántas líderes con poder, con ambición, pero que están en sitios de autoridad y están allí y no tienen ese temor a Dios, donde no se respetan los principios, donde no se respetan los valores, donde tal vez anteriormente se hacía de una forma cubierta, pero hoy en día así al descubierto, donde esos principios que el Señor estableció en su palabra, esos valores, simplemente no les importa porque no hay temor a Dios. Como ya en diversos países, el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso es como que si fuese algo normal, el aborto, todas esas cosas. Y como decía esta palabra, el Señor, yo creo, el Señor nos ha puesto a nosotros como esos luminares, como esa luz que tiene que alumbrar este mundo, ¿sí? ¿Cuántos saben que no estamos aquí por casualidad? Y como hijos de Dios, Dios nos ha delegado esa responsabilidad de nosotros a través de la oración, a través de llevar el evangelio, a través de que muchas personas conozcan al Señor, puedan cambiar las cosas o tal vez no van a cambiar, porque si está escrito en la palabra eso va a suceder, pero que las personas, que la mayor cantidad de personas sea salva. En estos días veía una noticia en uno de los grupos de la igualdad de género y era algo horrible.
Y una de las niñas me decía, ay no, bicho, mamá, es mejor que el Señor venga, ¿sí? Y resulta que yo leí en esto una palabra que decía que el Señor le dará la corona de justicia a los que aman su venida, ¿sí? Y nosotros debemos amar esa venida. ¿Por qué? Cuando usted ama a alguien, ¿qué quiere hacer usted por esa persona? Usted quiere estar con esa persona, ¿verdad? ¿Cuántos aman al Señor Jesús? ¿Para cuántos el Señor Jesús es su todo? Como lo cantábamos ahorita a través de la canción. Entonces, si el Señor Jesús es mi todo, yo debería anhelar estar con Él. Y tal vez algo que nos detenga, ¿verdad? En este tiempo es que nosotros debemos acelerar esa venida del Señor. ¿Cómo la vamos a acelerar? Predicando la palabra, llevando el evangelio, llevando esa esperanza, que nosotros lo que hemos recibido de gracia, nosotros le podamos llevar a otro, ¿sí? Y yo veía como con el virus, ¿verdad? El coronavirus, lo que fue el año 2020, 2021, eso fue algo que empezó en una nación, en un país, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Arropó a todas las naciones, contagió a todas las personas, a todos los países llegó el virus. ¿Y qué hizo ese virus? ¿Qué hizo con nosotros? ¿Qué hizo con los hijos de Dios? Nos mantuvo como lo que fue 2020, 2021, parte del 2022, como encerrados en nosotros mismos con temor, enfermos. Muchos se apartaron de los caminos del Señor, se enfriaron. Hay pastores que abandonaron, que cerraron sus iglesias. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y tal vez nosotros nos encontrábamos en ese momento como con las manos atadas. Y yo creo que el Señor en este tiempo nos está llamando, y este fue el título que coloqué, a nosotros ser líderes que contagien a otros. Así como ese coronavirus, ¿verdad? Nos mantuvo encerrados a nosotros por 2 años, callados, con temor, con incertidumbre. Muchas personas perdieron sus empleos. Asimismo, ahora nosotros debemos levantarnos. Y eso no importa tu situación, tu condición, el Señor te va a usar si tú lo deseas, si tú lo anhelas, si tú anhelas su venida. Si tú quieres acelerar esos tiempos, si tú quieres acelerar esa venida del Señor, si tú quieres que las personas tengan esa esperanza, tengan esa vida. Y como le decía, yo le coloqué como título un liderazgo que contagia. Y una persona, un líder es una persona que tiene seguidores. Y nuestro ejemplo por excelencia fue el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién seguía al Señor Jesús? Las multitudes, ¿sí? Pero vemos que el Señor Jesús, por cumplir su propósito, por darnos la salvación, por darnos la vida eterna, murió, resucitó y está sentado aquí a la derecha del Dios Padre. Pero resulta que estamos tú y yo, dígale a la persona que tiene a su lado, estamos tú y yo. Y le va a decir, yo no sé si tú lo crees, pero el Señor te quiere usar. ¿Sí? El Señor nos quiere usar. Y les voy a leer, quiero que busquen allí en sus Biblias, Primera de Timoteo. Pero además del Señor Jesús, ¿verdad? Él dejó a sus discípulos para que ellos llevaran ese mensaje, para que ellos, esa luz, para que se multiplicara, para que todo el evangelio corriera por todo el mundo. Y como ejemplo también tenemos al apóstol Pablo y a Timoteo. No sé si han escuchado, ¿quiénes han escuchado hablar de Pablo y de Timoteo? ¿Sí? Bueno, en Primera de Timoteo 4, vamos a leerlos del 12 al 16. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y este es el apóstol Pablo que formó a quién, a Timoteo, ¿verdad? En este caso el apóstol Pablo era el líder y Timoteo era ese seguidor, era ese discípulo. Y vemos que él aquí le dice varias cosas. Y además de cómo está el mundo pervertido, ¿verdad? Tal vez ustedes han escuchado incluso unas cosas que se están viendo hoy en día que tú dices, bueno, en estos días veía en las noticias que era un trans, y agarraba a las personas que tenían ese mismo problema y las ayudaba. Y tú dices, ¿eso es ser un pastor? De acuerdo a lo que el Señor estableció en su palabra. No, ¿verdad? Entonces han venido muchísimas cosas. Personas falsas doctrinas. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le dijo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? ¿A quién vamos a salvar nosotros? Escuchando, afirmándonos. Haga así, a nosotros mismos y a las personas que me oyen. ¿Sí? Y yo quiero mencionarle qué cosas o cómo nosotros debemos hacer, qué características debemos tener nosotros para ser esos líderes que contagian a otros, para ser esas personas que llevan esa luz, que llevan esa esperanza. Y la primera característica es la fidelidad, ¿verdad? Siendo fieles. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias, está hablando el apóstol Pablo, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y vemos que Pablo, ¿verdad?, fue un hombre antes de estar en los caminos del Señor, antes de que el Señor lo transformara, era un hombre que perseguía a los cristianos, que perseguía a la iglesia, pero luego al tener ese encuentro con el Señor, su vida fue transformada. Su vida fue transformada y él aquí le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me mantuvo, ¿por qué? Por fiel. Y me colocó, ¿dónde? En un ministerio. Y el ser fiel es sinónimo de lealtad, de confianza. ¿Sí? Y vemos que el apóstol Pablo, si usted estudia la vida de él, sufrió mucho. Sufrió persecuciones, hambre, desnudez, de todo, pero se mantuvo siempre fiel. Siempre se mantuvo fiel. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él tuvo misericordia de mí. Y tuvo misericordia de ti también, porque si no, no estuvieses allí sentado en ese lugar. Y yo no sé cómo está tu vida, cuál ha sido tu testimonio, cuál ha sido tu circunstancia, pero de verdad que debemos ser fiel a esa misericordia que el Señor estuvo con cada uno de nosotros. Siendo fiel a ese llamado, a lo que el Señor hizo. Y yo le doy gracias a Dios, tengo ya 20 años en el Evangelio para la gloria de Dios. Y de verdad que yo pensaba, tú llegas y empiezas como que el Señor te lleva, el Espíritu Santo te lleva a recordar de dónde te sacó, cómo ha sido el camino.
Y yo le doy gracias al Señor porque a pesar de todas las circunstancias, por su misericordia me he mantenido fiel a ese llamado, y nosotros debemos ser fieles a ese llamado que Dios nos hizo, ser fieles en predicar su palabra. Y yo sé que a veces suceden circunstancias en nuestras vidas. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito de Dios. Esto del virus fue algo totalmente diabólico, ¿sí? Para sacarnos del propósito de Dios, para enfriarnos, para apagarnos. Pero con todo y eso, muchos se mantuvieron aquí firmes, fieles al Señor. Y eso es que, gracias a qué, a la misericordia de Él. Que hoy tú puedas decirle, Señor, yo te doy gracias y yo te voy a servir y te voy a ser fiel. Yo recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, siempre va a haber oposición. Y nosotros no, mira, lo que nosotros vivimos no es ni esto comparado a lo que sufrieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, a lo que sufrió el apóstol Pablo, no es ni esto comparado. ¿Sí? Tal vez esas circunstancias son chiquitas. Haga así, pequeña, con todo lo que vivieron ellos. Y yo recuerdo que yo cuando empecé en los caminos del Señor, el Señor me dio propósito. Yo estaba estudiando ya el último semestre de la universidad. Y yo yo recibí al Señor en mi corazón y el Señor empezó a transformar mi vida. Y yo recuerdo que yo tenía un hermano que estaba en Puerto Ayacucho, y estaba con una profesora allá y la profesora tenía posición, tenía contactos y él quería que yo me fuese para allá. Y yo algo que yo decía, si el Señor le ha dado sentido a mi vida, le ha dado propósito a mi vida, ¿cómo yo me voy a ir? ¿Cómo yo voy a dejarlo todo si el Señor a mí no me ha mandado para allá? ¿Sí? Y yo permanecí aquí. Y dándole gracias al Señor, permaneciendo fiel. Y yo recuerdo que empecé a vivir circunstancias que donde lo primero que se levanta es tu familia. ¿A cuántos se levantó la familia cuando ustedes empezaron? Y es algo que siempre sucede porque son las personas con las que tú te rodeas, con las que tú convives. Y yo recuerdo que tú cuando recibes ese primer amor, cuando tú recibes esa palabra, cuando tú empiezas a cobrar sentido a tu vida, tú quieres que todos conozcan del Señor. Tú quieres traerlos a todos, tú quieres predicar la palabra, tú quieres que conozcan a Jesús. Y yo empecé a predicar. Y yo empecé cosas que que yo no me atreví, el Señor me llevó. Y yo después de luchar tal vez con mis emociones, con mi timidez, con todo a donde yo no iba. Y yo me metía por esos barrios, a mí no me importaba, yo iba y predicaba la palabra, pero lo hacía con gratitud al Señor. Y sin embargo no lo hacía porque yo sabía que haciendo todo eso no le iba a pagar al Señor todo lo que Él había hecho, o todo lo que Él me estaba dando, o todo lo que Él me ha dado, pero permanecí fiel. Con dificultades, con luchas, pero allí permanecí. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, ay, ahora sí tú estás bonita, pareces una visitadora social y a ti nadie te visita. Pero yo sabía que lo estaba haciendo por el Señor. Empecé a dar Grupo Vida, que en ese tiempo se llamaba Célula, y yo iba sin importarme. Y creo que nosotros debemos valorar eso que hizo el Señor. Y yo recuerdo que había unas muchachas a las que yo en ese tiempo le daba la célula, que sus mamás estaban aquí en la iglesia. Y sus mamás estaban comprometidas y yo llevaba la palabra y ellas no se comprometían, ellas no buscaban del Señor. Y yo decía, wow, qué tremendo. Porque yo tenía esas luchas en mi casa, porque ellos se molestaban porque yo venía siempre a la iglesia, porque aquí yo encontraba paz. Y yo decía, wow, y tú que tienes la oportunidad, que tu mamá te da el privilegio, o sea, que no te dice nada, que quiere más bien que tú le sirvas, no le busca. Y yo permanecí fiel en ese propósito y empecé a soportar de repente esas tentaciones, esas luchas, las críticas, todo, ¿sí? Pero permanecí fiel sirviéndole al Señor. Y yo recuerdo que un día
Claro, tú dejas todo. Yo decía, había momentos en que tal vez ya no compartía igual con mi familia. De repente venía una convención, que cuando íbamos a la convención a Colombia, Barquisimeto, y había, por decir, un cumpleaños, y yo no estaba. Y eso era, ay, que ahora Mariela no comparte, que no sé qué. Pero yo lo hacía porque me estaba preparando y porque amaba al Señor. Venía un ayuno, venían las reuniones, de repente me quedaba todo el día aquí, pero permanecía allí fiel. Pero yo recuerdo que hubo un día que yo estaba en la casa, y cuando a ti como que ese día te amaneces como achicopalado, no sé quién le ha pasado, y yo me levanto. Entonces yo decía, wow, pagando el precio, he ido para acá, visito a las personas, le predico a mi familia, hago ayuno, Señor, y no veo el fruto. No sé cuántos se han sentido así, ¿sí? No veo el fruto. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, háblame, porque si no, hasta aquí. Yo tiro la toalla. ¿Cuántos algún día, alguna vez han sentido las ganas de tirar la toalla? Tal vez por una circunstancia en tu familia, no necesariamente algo ministerial, un problema, el matrimonio, y tú dices como que ya me rindo. Y yo recuerdo que yo voy a la palabra, y cuando yo abro la palabra, el Señor en Isaías 49 me dice, y tú has dicho que en vano has gastado tu fuerza, pero yo te digo que la recompensa viene de mí. ¿Qué creen ustedes que hice yo? Yo me levanté, me sacudí, me sequé mis lágrimas, y yo más nunca le dije, Señor, tiró la toalla. Ese fue el único día y la última vez que yo le dije al Señor, me rindo. Y después allí, en esa promesa, veía todas las, decía que iba a traer, que a mis hijos los traería de lejos, los traería en los brazos, que venía la multiplicación, pero yo estaba sola. Pero yo le creía al Señor y me mantuve fiel a esa palabra, me agarré de esa palabra, de esa promesa. Y allí continué, más nunca le dije al Señor, tiró la toalla. Entonces, si usted está a punto de tirar la toalla en algún área de su vida, no lo haga. Dígale, Señor, yo voy a permanecer firme y fiel. No sé si es una situación económica, no sé si es un negocio, no sé si es el matrimonio, no sé qué es. No sé si es el ministerio, no sé qué es, pero tú sí sabes. Y que tú puedas permanecer firme y fiel. Fiel a predicar la palabra, a seguir cumpliendo con ese llamado. Y yo recuerdo que yo continué. Yo a veces había vigilias que me tocaba a mí como ministerio, y yo venía de esa vigilia y estaba yo sola con una discípula. Y yo, Dios mío, y eso, y es fuerte, no es fácil. No es fácil, pero lo vivía, y yo, Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Y el Señor empezó luego a añadir, el Señor empezó a transformar mi vida, el Señor me dio un ministerio, el Señor me dio un esposo, me dio unos hijos. Y así, cuando yo iba a ver, yo decía, Señor, todas estas personas que están aquí. Y era el cumplimiento de esa palabra. Y luego, teniendo ya la niña 1 año y medio, nos ungen a nosotros como pastores. ¿Quién hace eso? El Señor. Pero es permanecer fiel. Y así que yo te digo, no te rindas. No te rindas. El apóstol Pablo tuvo como que, o sea, cualquier cantidad de excusas, tal vez para rendirse, tal vez para no seguir, y no lo hizo. Se mantuvo allí fiel, pasando persecución, hambre, desnudez, de todo. Y entonces yo te digo a ti, no te rindas y sé fiel en el lugar donde Dios te ha puesto. Sé fiel al llamado, sé fiel al servicio a Dios. Porque muchas veces nosotros, wow, y decimos, mira cómo está el mundo, mira cómo está, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos haciendo algo para que las cosas cambien? ¿Sí? Entonces diga, Señor, hoy yo decido serte fiel.
Sé una persona en la que tú confíes, no una persona perfecta, porque ninguno aquí, ¿verdad? Somos perfectos, pero que tú puedas decir, Señor, heme aquí. Y algo que yo le compartí estas palabras a mis discípulas en estos días, y yo les decía que a mí me preocupaba porque a pesar de tener un ministerio grande, a pesar de que somos una iglesia grande, al momento de que tú necesitas a alguien para servir, tú no sabes realmente con quién cuentas, ¿sí? Y de repente, ay, bueno, necesitamos una persona que ayude en Campus Vida, necesitamos a alguien que sirva en protocolo, necesitamos, y resulta que de repente las que tienes allí, bueno, esas ya están comprometidas, y tú quedas como que, bueno, tengo, pero a la vez no tengo. ¿Y qué quiere el Señor? Que tú le sirvas de corazón, entendiendo que la recompensa viene de Él, y ni siquiera por eso lo hacemos, ¿verdad? Sino porque estamos agradecidos con ¿quién? Con el Señor. Dele un aplauso ahí al Señor por su fidelidad. Y yo quiero que tú puedas hacer algo más. Yo quiero que tú te levantes allí y tú le vas a orar al Señor. Tú le vas a orar al Señor por esta característica. Entendiendo lo que significa ser fiel. Es una persona que es leal, es una persona que es confiable, es una persona que se mantiene firme a pesar de la circunstancia que esté viviendo, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier circunstancia. Y allí tú le vas a dar las gracias al Señor con tus propias palabras. Tú le vas a decir, Señor, hoy yo te doy gracias porque tú me has llamado. Y le vas a decir, Señor, hoy yo te pido perdón si he sido una persona infiel, si no he valorado lo que tú me has entregado, si no he valorado el llamado que tú me has hecho. Y le vas a decir, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a ser fiel. Y le vas a decir, Señor, hoy yo te entrego mi corazón. Hoy yo te entrego mi corazón, Señor, porque tú cuentas conmigo, Señor, aquí en la tierra. Tú quieres que yo te sirva. Le vas a decir, Espíritu de Dios, hoy yo te pido que tú me uses. Hoy yo te pido que tú me digas dónde quieres que yo te sirva, qué quieres que yo haga, a dónde quieres que yo vaya. Y le vas a decir, Señor, yo rindo mi voluntad a ti, yo rindo mi vida. Y le vas a decir, Señor, yo quiero ser fiel a ti, quiero ser fiel a tu llamado, quiero ser fiel a tu servicio. Y allí le vas a dar un fuerte aplauso al Señor. Y puedes tomar asiento. Que todas estas cosas que nosotros vemos en la noticia, que cuando tú salgas a la calle, lo que tú veas, que esto te motive, que te ayude a permanecer fiel y firme en el llamado que Dios te ha hecho. Que esto te ayude a permanecer firme en su servicio. ¿Sí? La segunda característica que necesitamos tener para ser un líder que contagie a otros es ser de ejemplo. Diga, ser de ejemplo. Y dice 1 Timoteo 4:12, dice, le está diciendo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y yo veo aquí que el ser de ejemplo está ligado al corazón. El ser de ejemplo está ligado a nuestro carácter. Diga, nuestro carácter, ¿sí? A nuestras conductas, a nuestras actitudes. Y yo creo que cuando nosotros
llegamos a los pies del Señor y le decimos: Señor, aquí está mi corazón, el Señor empieza a obrar. El Señor empieza a obrar en ese carácter, en esas actitudes, en ese comportamiento. Y como dice aquí, sé de ejemplo. Si nosotros no somos de ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a ir a predicarles a otros? ¿Cómo le vamos a mostrar de Jesús? ¿Sí? Y haga así: Señor, mi carácter está en tus manos. Y a veces somos nosotros los que ponemos esa barrera para que el Señor obre en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque venimos con orgullo, y algo que no deja obrar al Señor es el orgullo. Porque el orgullo no te deja reconocer. El orgullo no te deja reconocer tu circunstancia, tu necesidad, o simplemente a veces decimos: bueno, es que yo soy así, y si tengo tantos años así, bueno, yo creo que me voy a quedar así. Y bueno, y déjame decirte que no, que para el Señor no hay nada imposible. Pero Él quiere que tú te rindas y que tú le entregues tu vida, que tú le entregues tu corazón, que tú le entregues tu carácter, que tú le entregues tus luchas. El Señor sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus tentaciones. Él lo conoce absolutamente todo, ¿sí? Y cuando nosotros le entregamos ese carácter al Señor, Él va a empezar a procesarnos. Él va a empezar a moldearnos. Y sabemos que habrá muchas circunstancias en que nos duelan, o en que nos pegue en el orgullo, porque uno quiere: pero si yo soy así. O tú no quieres reconocer, y el Señor dice: ¿cómo hago? ¿Cómo hago para obrar en tu corazón si tú no reconoces que me necesitas? No reconoces que lo que estás haciendo está mal. Y simplemente nos conformamos. Y entonces nos llenamos tal vez de amargura, de orgullo. Y el Señor no puede avanzar así. Y nos estancamos. Y resulta que el Señor quiere procesar nuestro carácter. El Señor quiere que tú y yo seamos de ejemplo, seamos luz, que nada ni nadie tenga que decir de nosotros. Y la verdad que el ser cristiano, el ser hijo de Dios, no es fácil. Diga, no es fácil. Y siempre va a haber esa persona que está buscando como que tu ladito débil, ¿verdad? Donde tú te equivocaste, donde fallaste, y te va a decir, ¿cómo te va a decir? Ay, eso que tú eres cristiana. O ay, eso que tú estás asistiendo a la iglesia. ¿Sí? Pero resulta que es un proceso. Está ese caso donde tú de repente, y tú: wow, Señor, ayúdame con esta lucha. Ayúdame. Pero ustedes saben que cuando nosotros nos humillamos, el Señor lo hace todo. Cuando nosotros reconocemos, el Señor lo hace todo. Cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor y le dices: Señor, ayúdame en esta área. Ayúdame porque soy débil con este pecado, con esta situación, con las palabras que salen de mi boca, con mis actitudes. Y de repente tú se lo dices al Señor hoy y fuiste y fallaste otra vez. Pero el Señor sabe cuando tú estás siendo sincero. Pero tú vienes otra vez: Señor, ayúdame. Ayúdame. Y yo recuerdo que al principio cuando me convertí al Señor, como yo le decía, una de las cosas con las que tú luchas es con la familia. Y yo recuerdo que una de mis hermanas, ella me empezó como que a fastidiar, ¿no? Y a veces yo estábamos sentada en la sala y ella estaba ahí con alguien y empezaba a hablar cosas de doble sentido. O de repente yo me quedaba calladita, o a veces le decía algo y ella me decía, yo le decía, terminábamos peleando y yo decía: Señor, ayúdame. Ayúdame a tener dominio propio, ayúdame. Y una y otra vez, hasta que llegó el día en que lo hacía, y eso para mí, el Señor me ayudó a tener ese dominio propio. Pero ¿cuál es tu lucha? A veces son las palabras, son las actitudes, son las acciones, pero simplemente a veces lo sabemos. Sabemos cuál es nuestra falla, sabemos cuál es la piedrita de tropiezo, sabemos qué es lo que no nos deja avanzar, pero no lo reconocemos o nos conformamos y decimos: bueno, yo soy así. Si quieren que me acepte así, o si no, no. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz.
diga: yo soy luz. El Señor nos ha llamado a ser luz, y con nuestro ejemplo es que nosotros vamos a predicar. Y usted sabe dónde se sabe lo que hay en nuestro corazón, cómo está nuestro carácter. ¿Dónde? En nuestra casa, ¿verdad? Porque de repente aquí yo vengo y yo le digo: hola hermano, Dios le bendiga, ¿cómo están? Pero resulta que allí en la casa es donde tu corazón está desnudo, primeramente delante de la presencia del Señor, pero también con la persona que nosotros convivimos, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Allí es donde se conoce el verdadero Hijo de Dios. Y si nosotros vemos a Jesús, yo leí esta semana cuando Pilato le preguntaba y le acusaban porque quería que él reconociera que era culpable, y le decía, como para que él se defendiera, y le decía: dime qué es lo que has dicho. ¿Y qué le decía a Jesús? Eso a mí me impactaba. Que decía: que los otros te digan lo que yo he dicho, parafraseando. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra carta de presentación, nuestra vida? Que tú le puedas decir en tu casa: bueno, tú di qué soy, qué hago. Allí es realmente donde se conoce ese verdadero cristiano. Y sabemos que es un proceso, pero que nosotros estemos dispuestos, que tengamos corazones moldeables, corazones sencillos, que seamos humildes en reconocer: Señor, te necesito. ¿Cuántos necesitan al Señor? ¿Cuántos necesitan que el Señor siga obrando en ese carácter? ¿Sí? En ese carácter que a veces no es fácil, pero el Señor necesita transformar nuestras vidas, transformar nuestra forma de pensar, de hablar, nuestro comportamiento, nuestra forma de vestir, absolutamente todo. Y yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, a mí nadie me dijo: no hagas esto, no hagas el otro. No, el mismo Espíritu Santo es el que te va a ir mostrando, pero siempre y cuando tú tengas una actitud de humildad, ¿sí? Entonces diga: debemos de ser de ejemplo. Y ustedes saben por qué debemos de ser de ejemplo, porque resulta que nosotros decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, venimos a la iglesia, pero como les decía, allá en la casa nos conocen, pero también tus vecinos, en el trabajo, en la universidad. Y ahora yo te pregunto: ¿qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de estudio? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Y tú sabes, cuando de repente alguien lo dijo porque, bueno, alguien quiere molestar o alguien te tiene envidia o qué sé yo, pero también sabes cuando lo dicen porque hay algo cierto en eso. Y yo recuerdo que, le voy a contar otra, cuando yo llegué a la iglesia, por muchísimo tiempo, yo primero cuando llegaba me sentaba allí cada domingo. No sé cuántos nos visitan por primera vez. Tenemos invitados que vienen por primera vez. Levanten la manito así. Bienvenida. Y yo recuerdo, vamos a darle un aplauso a la señora, que yo venía cada domingo y yo me sentaba y yo veía a las personas sirviendo, veía, y yo decía: wow, yo quiero hacer algo más que sentarme todos los domingos aquí a recibir la palabra. Y yo recuerdo que me encargaron de recibir a las personas que entraban allí cada domingo, y les colocamos un sticker de invitados especiales. Les hablaba, los recibía, los anotaba los datos, y durante muchos años yo hice eso. Y recuerdo que tenía una discípula, era una jovencita, que ella quería servir también, y ella me dijo, yo un día la puse allí conmigo en la puerta a darle la bienvenida a esos invitados que venían por primera vez, a pegarle el sticker. Y bueno, tranquila, de repente yo veo a un líder de la iglesia que se me acerca molesto. En ese tiempo yo era discípula de la pastora Nelvi de Maturín, pero no era líder principal de los pastores, él sí. Y se me acerca molesto y me dice, ¿por qué tú tienes a esa muchacha sirviendo allí?
Y yo, ¿por qué? Yo la conocía en la célula. Resulta que él había traído unos invitados que venían por primera vez, y precisamente esa semana la muchacha vivía por donde vivían los invitados, y esa semana resulta que tuvieron un pleito, tuvieron una contienda, y cuando los invitados llegaron aquí no querían entrar cuando la vieron a ella. Y entonces allí yo veo que debemos ser de ejemplo, porque resulta que todo en algún momento sale a la luz, ¿sí? Y de repente ustedes lo ven, uno lo ve aquí, pero en su casa, y de repente viene alguien, un vecino suyo, y cuando lo ve aquí y se sorprende, ¿sí? Entonces que nada ni nadie tenga que decir de nosotros. Levante la manito así, diga: yo voy a ser de ejemplo y voy a dejar que el Señor continúe procesando ese carácter, continúe moldeándome, ¿sí? Para yo poder ser luz y sal de la tierra. Amén. Y yo quiero que ahí se pongan de pie, porque yo sé que está haciendo frío, y entonces para que se calienten un poquito. Y yo quiero que levanten las manos los que quieren ser de ejemplo, los que quieren ser luz, pero que también levanten las manos los que están dispuestos a que el Señor siga procesando ese carácter. Y a veces duele, ¿sí? Duele. Pero usted allí va a levantar su mano y va a orar, y le va a decir: Señor, hoy yo te doy gracias, porque si estoy aquí no es por casualidad. Y le va a decir: Señor, hoy yo te entrego mi vida, hoy yo te entrego mi carácter, hoy yo te entrego mis pensamientos, te entrego mis actitudes, te entrego mi boca, mis ojos, mis oídos. Y le va a decir: Señor, ayúdame, ayúdame. Y le va a decir: Señor, hoy yo me humillo ante ti, reconociendo que te necesito, reconociendo que en mis fuerzas no podré lograr absolutamente nada. Y le va a decir: Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero ser luz, quiero ser sal, quiero vivir en armonía con los de mi casa, con mi comunidad. Quiero ser de ejemplo. Le va a decir: yo quiero, Señor, que cada persona te vea a ti en mí. Y le va a decir: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Te entrego mis debilidades, entrega ese pecado por el cual tal vez tú has venido luchando y no sabes cómo hacer, no sabes cómo dejarlo. Dile: Señor, hoy yo me rindo a ti. Y le va a decir: Señor, quita la dureza de corazón y dame un corazón sensible, dame un corazón de carne, dame un corazón que quiera hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted le va a dar un aplauso al Señor. Te puedes sentar. Y allí en esa parte del ejemplo, ¿verdad? En 1 de Pedro 5:12, lo leo, si quieren no lo busquen, lo anotan y después lo buscan. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo de ejemplos de la grey, ¿sí? Dice: no teniendo señorío sobre los que están con vosotros. A veces también sucede que nosotros pensamos que tenemos carácter, y resulta que a veces lo que tenemos es mal carácter, ¿sí? Digamos, mal carácter. Y queremos que las personas hagan lo que quieren, y allí dice que no es tú señoreando sobre la persona. No es tú porque tú vas a hacer esto, porque yo te mando, porque yo lo digo. ¿Cómo creen ustedes que el Señor obra, o cómo nosotros lo podemos hacer con ese ejemplo? No es lo mismo que yo le diga a mis discípulos, que yo le diga a mis hijos: haz esto
porque tú tienes que hacer esto. Haz el devocional. Busca del Señor. Anda a la iglesia. Haz esto en la casa. Haz lo otro, a que yo lo haga con el ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer con el ejemplo? Cuando yo lo hago. ¿Sí? A veces queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia, pero no queremos venir nosotros. ¿Sí? A veces queremos que ellos oren, pero nosotros no queremos orar. Que busquen del Señor, pero no queremos buscar. Estudien, pero nosotros no queremos estudiar, no queremos dar el ejemplo. Y resulta que la mayor forma como nosotros vamos a influenciar y que la gente crezca y haga es mi ejemplo. No imponiendo, no enseñoreándonos nosotros de esas personas. Que dice que con el ejemplo es que nosotros vamos a llevar a quién, a la grey. Es que vamos a llevar a qué, a los discípulos, a esas personas que le vamos a predicar, a esas personas que van a recibir al Señor Jesús. Amén. ¿Cuál es el primero entonces? La primera característica, necesitamos ser fiel. Lo segundo, ser de ejemplo. Y lo tercero es ser disciplinado. ¿A quiénes les gusta la disciplina? ¿Sí? Y una persona disciplinada es aquella persona ordenada con sus hábitos y que trata de involucrarse y tener un compromiso con lo que se decide que va a hacer. No basta perseverancia, hace falta un orden, ¿sí? Y yo creo que nosotros para ser esos líderes necesitamos disciplina. Diga disciplina. Y a veces la disciplina no es tan grata. A lo mejor hay unos que levantaron las manos, ¿verdad? Pero a quien le gusta ser disciplinado, corregido, instruido, todas esas cosas, a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Pero una de las formas en que nosotros debemos ser disciplinados y que el apóstol Pablo y Timoteo nos dan ejemplo es en la oración y en la palabra. Diga, en la oración y en la palabra, ¿sí? Y como todos sabemos, orar es hablar con Dios. Y resulta que, como le decía ahorita, el apóstol Pablo nos da ejemplo de ello, porque si usted lee sus cartas, si usted lee, usted ve cómo para todo el apóstol Pablo oraba. No solamente oraba, sino que era humilde porque él pedía oración por él. Diga, pedía oración por él, porque él sabía cuáles eran sus debilidades. Él sabía dónde era frágil, pero también reconocía que las personas necesitaban oración, que necesitaba esa ayuda del Señor. Porque resulta que si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, si nosotros no buscamos al Señor en oración, en nuestras fuerzas no vamos a poder lograr nada. Y tal vez queremos tener muchas cosas, alcanzar muchas cosas, y hasta hoy tal vez no lo hemos alcanzado porque no oramos lo suficiente. Tal vez en una situación personal, en una situación familiar, en cualquier área de tu vida. A lo mejor no has visto la respuesta, no has visto, porque tratamos de hacer las cosas como en nuestra fuerza. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros nos podamos rendir a Él, que nuestra vida pueda ser transformada a través de la oración, a través de la palabra. ¿Sí? La semana pasada el pastor Darío predicaba. ¿Cuál era el título de la predicación? El Espíritu Santo es el que manda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien mande en nuestras vidas. ¿Es fácil? No lo es. No lo es, porque nosotros cuando nos encontramos en una circunstancia, en una situación, a veces buscamos de hacer las cosas y de resolver en nuestra propia fuerza. Y a mí me pasa mucho con el afán. Y es algo que vengo con esa lucha. Y tú quieres alcanzar la cosa y tú quieres verlo así. Pero resulta que es necesario como rendirse y llevarlo en ¿qué? En oración. Y en otra cosa que tenemos que ser disciplinados es en la lectura de la palabra. ¿Sí? Como les decía ahorita, ¿cómo vamos a nosotros a conocer al Señor Jesús?
¿O cómo lo hemos conocido? A través de lo que dice su palabra. ¿Cómo conocemos sus promesas? A través de su palabra. ¿Cómo conocemos lo bueno y lo malo? A través de su palabra. Y resulta que si yo no tengo contacto con la palabra, si yo no la estudio, yo no voy a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y de repente voy a estar haciendo lo malo, pero como no lo sé. ¿Sí? Pero resulta que el Señor quiere que tú te prepares en la palabra. Y Él le decía aquí a Timoteo que se ocupara en qué. Le decía que se ejercitara ¿dónde? En la palabra, ¿sí? Y decía que iban a haber falsas doctrinas, que iban a venir falsos maestros, falsos profetas, pero ¿qué tenía que hacer él? Permanecer fiel aquí. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Permanecer fieles. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Y ahorita como estamos en este mundo tan perverso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disciplinarnos en la lectura de la palabra. ¿Es fácil? No es fácil, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Determinarnos y empezar. De repente tú empiezas hoy y lo lees un pedacito y de repente no sé cómo te podrás sentir cuando lo leas, no sé cómo te podrás sentir cuando tú ores, pero no te rindas. Y que esto sea un hábito, sea una disciplina. ¿Para qué? Para que pueda haber una transformación en nuestras vidas, para que no seamos engañados y para nosotros llevar a otros al conocimiento de Dios. ¿Cómo yo predico a otros si yo no conozco al Señor? ¿Sí? Y no es que nosotros no la sepamos todas, que de repente me pueden preguntar algo y no lo sé. Y si no lo sé, hermano, téngalo por seguro que yo le voy a decir, de verdad no lo sé, déjame averiguar. Pero ¿qué quiere el Señor? Que si yo voy a dar algo a esas personas que no tienen esperanza, que yo me prepare, que yo entienda la palabra, ¿sí? Y que también ore por esas personas. Muchas veces queremos que nuestra familia conozca del Señor, busque del Señor, que nuestros vecinos busquen del Señor. Y tal vez vamos y le hacemos la invitación, pero ¿qué tanto oramos? Cuando debemos hacer como que es lo contrario. Primero vamos a orar por esa persona que está siendo tentada, por esa persona que tiene lucha, y luego le hago la invitación, ¿sí? Y Pablo, ¿verdad? Él sabía que él tenía una tarea por delante, así como la tenemos tú y yo. Diga, como la tenemos tú y yo. ¿Qué quería hacer él? Y alcanzó a muchos y levantó discípulos y alcanzó muchas naciones a las cuales le predicó el evangelio. Pero ¿qué necesitaba él? Que se le abrieran puertas. ¿Para qué? Porque él sabía que había oposición espiritual. Nosotros tenemos que estar conscientes que hay obstáculos, que hay oposición espiritual y que por eso debemos orar. Pablo sabía que en su fuerza no lo podía lograr y por eso necesitaba y tenía esa disciplina. Tenía esa disciplina y motivaba a las personas para que fuesen disciplinados, para que se prepararan en la palabra, ¿sí? Cuando nosotros a veces decimos, ay, no, es que ya yo me sé eso. Ay, otra vez. Ay, Campus Vida, pero eso no es lo mismo que yo vi hace tiempo. Ay, no, pero eso ya yo me lo sé. ¿Qué hay ahí, hermano? Primero, hay orgullo. Segundo, nosotros no podemos pretender que no las sabemos todas, que lo hemos alcanzado todo, ¿sí? Y por eso es que debemos prepararnos, por eso es que debemos ser humildes. Y una de las cosas también en el que el apóstol Pablo se disciplinaba y que nosotros debemos ser disciplinados, digas, en la santidad. En la santidad. Porque que dice la palabra que sin santidad ¿qué? Nadie verá al Señor, ¿verdad? Necesitamos disciplinarnos en eso. ¿Es fácil? No es fácil. Pero vean aquí, vemos
una palabra en Hebreos 12:5 y dice que si nosotros soportamos la disciplina, dice, si soportáis la disciplina, Dios nos trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esa palabra suena como fuerte, ¿verdad? O sea, si tú no te disciplinas, y yo, wow, qué tremendo, ¿verdad? O sea, que el hijo se deja disciplinar. Cuando nosotros no aceptamos la corrección, cuando no estamos siendo, el Señor no nos ve como esos hijos. Y lo que le decía ahorita de la santidad en 1 Corintios 9:25 al 27, dice, todo aquel de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como en la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiéndose heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y vemos que el apóstol Pablo dice aquí, cuando él dice que golpea su cuerpo, no se refiere a que él se va a maltratar, ¿sí? Pero eso dice, se refiere a las tentaciones, ¿sí? Al pecado. Y eso quiere decir el dominio. Entonces nosotros tenemos que disciplinarlo y luchar con eso. Él decía que luchaba y que golpeaba no como a quien le estaba dando el aire, sino a su cuerpo. Pero ¿qué estaba haciendo él allí? Tomando el dominio sobre el cuerpo, ¿sí? ¿Qué incluye el cuerpo? Lo que ven tus ojos, lo que escuchan tus oídos, lo que haces tú con tu cuerpo. Entonces vemos que necesitamos tener esa santidad, necesitamos tener esa disciplina. Y si cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos aquí en este lugar, es porque como hijos de Dios, el Señor nos ha delegado esa responsabilidad de ser luz. Pero quiere que nosotros tengamos una disciplina, que nos preparemos, que no lo hagamos en nuestra fuerza. Que usted pueda salir de aquí retado, Señor, yo necesito hacer algo. Que usted pueda reconocer, necesito que tú cambies esto en mi carácter, necesito disciplinarme en esto y que usted se determine. ¿Sí? Que vamos a salir de aquí determinado y retado. Que usted pueda hacer luz, que usted pueda hacer sal, que usted pueda reconocer que lo que usted hace no es en vano. Y que hay mucha gente que necesita del Señor. Hay mucha gente alrededor nuestro, en nuestra casa, en nuestra familia, que necesita del Señor. Hay mucha gente allá afuera que necesita esa esperanza. ¿Y quién va a llevarle la esperanza? Haga así, diga yo. Tenemos una responsabilidad. Y yo sé, mira, el Señor no dijo que iba a quitar la aflicción. Aflicciones vamos a tener. Pero imagínense que porque llovió de ayer todo el día, se fue la luz, de repente, no tenía que comer, no tenía pasaje, no sé qué, ya yo digo, no, bueno, me llego hasta aquí porque se me está haciendo muy dura la cosa. Pero resulta que hay unos que no tienen esperanza allí, que de repente tú tienes al Señor y el Señor te da la paz, te da la fortaleza, te ayuda, te sustenta. Pero hay otros que no. Hay otros que en este momento quieren morirse. Hay otros que no tienen al Señor, que si mueren en este momento no van a la presencia del Señor. Yo quiero que allí te puedas levantar. Y que si este mensaje, ¿verdad?, llegó a tu corazón, que tú puedas salir de aquí retado. Que tú puedas salir reconociendo, Señor, yo soy esa persona en la que tú confías. Yo
soy esa persona a la que tú dejaste aquí, pero dejaste al Espíritu Santo también. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Que nosotros podamos, como decía el pastor, que sea el Espíritu Santo quien mande aquí en la iglesia, ¿verdad? Decía el Espíritu Santo es el que manda, pero no nada más en la iglesia. Que el Espíritu Santo mande en mi vida, en tu vida, en mi familia, en el ministerio. Y que tú le puedas decir, heme aquí. Yo quiero que allí tú puedas cerrar los ojos y que tú puedas levantar las manos y que tú puedas hablar allí con el Señor. Que con tus propias palabras tú le puedas decir, Señor, gracias. Gracias. Y vemos que para el Señor hacer su obra, para llevar la palabra, no hay que tener cierta edad, no hay que tener cierta condición económica, ni profesión. Simplemente tienes que tener un corazón dispuesto, un corazón que le ame, un corazón que esté agradecido por todo lo que el Señor ha hecho con tu vida. Y allí tú vas a orar y le vas a decir, Señor, gracias. Gracias, amado Dios. Primeramente, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tuviste misericordia de mí, Señor. Gracias porque me trajiste a este lugar. Gracias, Señor, porque cuando hay muchos que no tienen esperanza, yo te tengo a ti. Gracias, Señor, porque cuando hay muchos que están en la calle perdidos, en la droga, en el alcohol, en el homosexualismo, en el lesbianismo, cuando no tienen esperanza, cuando no tienen que comer, cuando no tienen un techo, yo te tengo a ti, Señor. Y le vas a decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, yo quiero oír, Señor. Y le vas a decir, Señor, úsame a mí, úsame. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Le vas a decir, Señor, tú eres mi plenitud. Si yo te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Pero le vas a decir, Señor, yo no quiero ser egoísta, porque hay muchos que no te tienen. Hay muchos que te necesitan. Y tú vas a ir, Señor, a través de mí. Que podamos entender que cuando nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos mandó. Señor, que cuando yo vaya, voy en nombre de mis pastores, en nombre de la iglesia. Que cuando yo vaya a visitar a alguien, estás tú, Señor, pero también está la iglesia, porque la iglesia somos todos. Y le vas a decir, Señor, ayúdame. Y le vas a decir, Señor, lléname. Espíritu Santo, lléname. Y yo sé que el Señor le ha dado dones, talentos diferentes a cada uno. Y allí tú vas a empezar a agradecer al Señor por esos dones, por esos talentos, que aún tal vez tú no sabes que los tienes. Y le vas a decir, Señor, gracias, gracias. Pero yo quiero poner mi vida a tu servicio. Yo quiero poner mi vida a tu disposición, Señor. Que lo que yo he recibido por gracia lo pueda dar por gracia. Y le vas a decir, Señor, gracias. Úsame, Señor. Úsame, Espíritu de Dios. Hoy yo te pido, precioso Espíritu Santo,
que tú puedas transformar nuestras vidas, que tú puedas renovar, Señor, nuestros pensamientos, que tú nos puedas hacer entender, Señor, que te tenemos a ti, Señor, que eres tú quien va delante de nosotros. Que cuando vamos, Señor, a predicar, que seas tú, que hables tú, porque eres tú, precioso Espíritu Santo, quien va a convencer a las vidas, a las personas de verdad. Eres tú quien las va a convencer de pecado, de justicia. Y le vas a decir gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Y vas a empezar a bendecir al Señor. Y le vas a decir gracias, Señor, porque tú no te rendiste. Y yo tampoco me quiero rendir. En esta carrera que ya hemos empezado, yo quiero que tú me ayudes a perseverar, a continuar, a levantarme. Que si caigo me levanto. Y le vas a decir, Señor, ayúdame en mi tentación. Ayúdame en este pecado. Le vas a decir, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame porque mis fuerzas no lo puedo hacer. Y le vas a decir, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, en mi familia, en mi cuerpo, en pensamiento. Y le vas a decir, Señor, yo me rindo a ti, yo te entrego todo, yo te entrego mi voluntad, Señor. Y le vas a decir, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad, haz conmigo conforme a tu voluntad. Y le vas a decir, Señor, gracias. Gracias porque estoy en tus manos. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque te tenemos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Y quiero que allí le brindes un fuerte aplauso al Señor.